título debería ser El estado de la historia, encuesta internacional, ¿no? Por lo que dije. Pensé que quizás podríamos incluso añadirle algo más, es decir, el estado de la historia y cómo transformarla, ¿no? Pero al procesar los resultados ya me di cuenta que eran suficientemente transformadores, menos en un punto del que hablaré al final. Esa es una de las sorpresas del resultado de esta experiencia sin precedentes en la historia de la historiografía, ¿no? Hay libros de entrevistas, hay historiadores, pero en fin, hecho así, donde de esta manera, dirigido a un público académico amplio y donde cualquiera vale igual a la hora de las respuestas, cualquiera que sea su estatus académico, nacionalidad, posición historiográfica, etc. Desde ese punto de vista no tiene precedentes la encuesta internacional, el estado de la historia. Se repartió el folleto con la convocatoria del segundo congreso de Historia y Debate en el año 1999, de manera que la mayoría de las respuestas llegaron a nosotros por una vía tradicional, es decir, por el correo postal. Este es un factor importante para comprender la representatividad de los resultados. Efectivamente, después del segundo congreso aterrizamos en Internet y llegaron algunas respuestas por Internet, pero la mayoría han llegado por vía convencional, es decir, antes de que Historia y Debate fuera la Historia y Debate que conocemos hoy, es decir, una red digital extendida por todo el mundo, y antes de que diéramos a conocer nuestra posición historiográfica común, el manifiesto de Historia y Debate en el año 1921. Por lo tanto, aquí están representados en estos resultados gentes distintas a los que componemos actualmente la red académica Historia y Debate, lo cual ha sido una enorme satisfacción, porque hemos comprobado que nuestras propuestas tienen una representatividad en la comunidad académica internacional de los historiadores que va mucho más allá de los componentes actuales de nuestro movimiento historiográfico, de nuestro foro de debate, lo cual nos da pues una seguridad grande que el esfuerzo que estamos haciendo para desarrollar nuestra tendencia historiográfica pues está conectado, coincide con una franja muy ancha internacional de historiadores. Conforme he ido sacando conclusiones, he comprobado que cuando redactamos el manifiesto pues acertamos en muchas cosas. En otras pues tenemos que reforzar nuestro esfuerzo propositivo, y porque la encuesta pone en evidencia puntos débiles de esta parte, yo pienso, muy dinámica de la comunidad internacional de historiadores, que aparece representada en la encuesta y que a su vez pues está también representada por Historia y Debate. Los resultados de la encuesta están en la página web, para quien no lo sepa, www.h-debate.com, ya hace tiempo. Aquí vamos a hablar solamente del análisis de los resultados cuantitativos, que era el objetivo central de la encuesta, era tipo test, como sabréis. Faltan por procesar los datos cualitativos y alguna experiencia que hicimos, sobre todo en España, con los alumnos, para que ellos rellenaran la encuesta. Por lo tanto, esta es una encuesta para profesores y investigadores de centros públicos de investigación. A la hora de analizar los resultados, vamos a tener en cuenta dos situaciones. Una, cuando la respuesta más o menos 50%, vamos a considerar, por lo tanto, que es una posición firme por parte de los encuestados. Y después, la segunda situación que vamos a tener en cuenta es las zonas de incertidumbre que aparecen en la muestra representada en estos resultados de la comunidad internacional de historiadores. ¿Qué sucede? Eso es cuando el no y el sí pues aparecen equilibrados, o bien cuando el no sabe, no contesta, pues tiene una dimensión muy elevada. A veces coinciden las dos cosas. Ahí donde encontramos, digamos, las zonas oscuras, los puntos ciegos de
esa franja internacional de historiadores que aparece muy bien representada en esta encuesta internacional. Decía que este es el primer análisis global que hacemos, que vamos a difundir a través de nuestra lista y por todos nuestros medios, por lo menos que hacemos de historia de debate. Nos ha llevado un trabajo de alumnos de algún lugar, concretamente en España, y es una muestra de la historiografía desde abajo que practicamos historia de debate desde que hemos nacido en 1993 en el primer Congreso Internacional de Historia de Debate en Santiago de Compostela. Nos hemos dirigido a 30.000 colegas en todo el mundo por correo postal, más los que han podido acceder a la encuesta por internet, y de los cuales hemos obtenido 605 respuestas. Nos parece una cantidad elevada, aunque podéis pensar que en fin, que hay una desproporción entre las respuestas y el número de destinatarios que nosotros teníamos prevista completamente, y las 605 respuestas nos permiten un tratamiento cuantitativo, estadístico, holgadamente. Sabéis que con más de 100 resultados pues podemos ya calcular porcentajes, gráficos, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es una muestra de la parte más dinámica de la profesión, por tres motivos. Primero, porque son los colegas que tienen más interés en cuestiones de método, de historiografía, de teoría, relación historia-sociedad. Que eso pues interesa a una minoría de nuestra comunidad académica, pero al mismo tiempo es la más decisiva, porque es la que tiene interés y contribuye a definir el perfil de nuestra profesión en el siglo que comienza. La segunda razón de esto, que es una muestra de la parte más dinámica de la profesión, es la capacidad que demuestran los que han cubierto la encuesta. Algunos me confesaron, colegas y amigos, su dificultad y sus pocas ganas o incluso su incapacidad para llegar al final, porque se trata de 89 preguntas subdivididas en cuestiones, cada una de ellas, lo cual se acerca a 300 preguntas, todas de metodología, de historiografía, teoría. Pienso que además de la capacidad de los que, en fin, como historiadores y intelectual de los que descubrieron la encuesta, hay otros dos elementos muy valiosos: la sinceridad de las respuestas y la humildad de los que responden. La sinceridad lo digo porque es que él no sabe, él no contesta, está puntualmente anotado. Y llega del 0 al 50% en alguna de las respuestas. O sea que si no saben, lo dicen. Bueno, es muy importante para la fiabilidad de los resultados. Y después la humildad, porque en definitiva, aunque hemos publicado y está en internet la lista de los 605 que han colaborado en todo el mundo, hay que decir que prometimos que no se harían públicas las respuestas vinculadas al nombre de la persona que cubre la encuesta, del profesor que cubre la encuesta. Con lo cual, el que pasa ese trabajo sabe perfectamente que los resultados van a engrosar pues una obra colectiva, anónima. Y eso, como sabéis, es muy valioso en una profesión donde lo que cuenta pues es yo, la publicidad del nombre de uno y en fin, el currículum, ¿no? En eso estamos todos, además, yo no me escapo, naturalmente. Y en tercer lugar, el tercer argumento en favor de la franja internacional de historiadores que aparece representada aquí es, ya algo he dicho, el desinterés con que se hace este trabajo, que en algunos casos, por lo menos una tarde o media tarde puede llevar a cubrir esta encuesta. A los participantes en el segundo congreso les animamos a que cubrieran la encuesta. Claro, estaban ya allí en Santiago de Compostela, pero eso solo es el 26% los que nos enviaron la respuesta. El 74%, la gran mayoría, lo hicieron al margen de la participación en el segundo congreso de una manera, insisto, totalmente desinteresada, porque es que eso no vale para el currículum, nadie lo pone, que cubrió esa encuesta, sino que sencillamente el deseo de aportar algo y el deseo de saber. Y estando como estamos, tan ocupados todos en nuestras cosas, eso tiene un enorme valor. Igual, el hecho de que el 53% de los colegas que cubrieron la encuesta tienen una plena confianza
en la importancia de los resultados y su relevancia para el conjunto de la profesión, lo cual nos satisface y se demuestra que ese esfuerzo individual, la suma de tantos esfuerzos individuales, está hecha sobre la base de la importancia que el resultado de la encuesta internacional sobre el estado de la historia tiene o puede tener para el conjunto de nuestra profesión en el mundo. Ya veréis que, bueno, al final me lo diréis si esta confianza está justificada o no. Yo creo sinceramente que sí. Representatividad geográfica. Hemos editado la encuesta en 3 idiomas, castellano, inglés, francés. Lo hemos distribuido por igual en el mundo, más o menos, porque la mitad de la edición estaba en español, la otra mitad en inglés y francés. Eso ha favorecido más respuestas en español. De todas formas, quiero deciros que el número de respuestas está en relación directa con la cercanía del destinatario respecto al centro emisor de la encuesta, que está en España y en Santiago de Compostela particularmente. Por lo tanto, se trata de una iniciativa española y no existe hábito ni precedente de que desde la historiografía española pues se lanza así una iniciativa de características internacionales, lo cual eso pudo haber frenado en ámbitos académicos no hispanos, francófonos o anglófonos, pues la respuesta. Quizás si lo hiciéramos hoy pues ya estaríamos un poquito más acostumbrados, porque claro, la primera vez siempre cuesta. Aún así el número de respuestas que hemos obtenido, tanto en Europa, en América, como en general en los otros continentes, pues ha sido relativamente equilibrado. Siempre, claro, más desde ámbito español, desde ámbito latino, desde el ámbito europeo más cercano a nosotros, etc. Naturalmente, como era de esperar, en función de lo que acabo de decir, la minoría mayoritaria de las respuestas vienen de España y el resto de Europa y América. En una proporción parecida hay un 28% de respuestas que viene del resto de Europa, que no es España, y un 28% de respuestas que vienen de América, del norte, del centro y del sur. Pienso que el hecho de que se hubieran animado más los colegas españoles a participar en esta iniciativa de origen español, pues se ve compensado, de ahí que yo defiendo la representatividad global, aún siendo la respuesta de la Universidad Española más que en otros lugares, se ve compensado por el hecho que España somos un poco lo mejor de los dos mundos, Europa y América, me gusta a mí decir así, ¿no? Es una manera de decirlo en positivo, ¿no? Y en todo caso que somos una comunidad académica, la nuestra, los historiadores españoles, que, igual que ha pasado en América Latina, no ha tenido anteriormente una escuela historiográfica propia, lo cual nos ha permitido pues tener el privilegio de ser un crisol de la vanguardia historiográfica de los años 60 y 70, que después, como ya veréis aquí, y los que han cubierto la encuesta lo tienen muy claro, ha entrado en crisis, y ahora nos permite, digamos, con ojos nuevos, ver la realidad del siglo que comienza en mejores condiciones de otros países que han generado escuela propia en el siglo XX, lo que supone lastre y una visión más parcializada para entender el mundo historiográfico que nace desde finales del siglo, a partir de finales del siglo pasado. Os podrá parecer pues que hay poca presencia de América Latina. Concretamente en México solo hubo 33 respuestas. El número de países que participan son 42, lo cual equivale en general a la media de países que participan en todas las iniciativas que se lanzan de historia de debate. Suelen ser unos 50 países en todos los continentes. Se puede decir que quizás la muestra es un poco eurocéntrica, porque el 68% de las respuestas vienen de Europa, pero también se puede decir que es latina, porque si juntamos las respuestas de España con las respuestas de América, nos sale un porcentaje parecido, el 68%. A eso me refería, a lo mejor de los dos mundos. Claro, eso es anterior al vuelco que se produce en nuestra red académica a partir de este congreso, en 1999. No pudo tener efecto en la encuesta porque se hizo paralelamente. Y es la creación de un lazo latino transatlántico, que en fin, que es la gran novedad, que nosotros, la gran novedad entre 1999 y 2003, y que nosotros en el tercer congreso queremos reequilibrar, en el sentido de que haya de nuevo mayor presencia francófona, anglófona, etcétera.
Es decir, que esta encuesta, insisto, se hizo antes del segundo congreso, que es donde irrumpe la historiografía latinoamericana en un ámbito europeo, en una red que empieza a adquirir a partir de entonces una dimensión realmente mundial a través de Internet, hasta el día de hoy, ¿no? Donde prácticamente todos los días entramos en contacto 3.300 historiadores de todo el mundo, ¿no? Para debatir, para reflexionar y para procesar toda esta información, como incluyendo el resultado que aquí estamos explicando de la encuesta internacional de 1999. Al final de la encuesta se le pide al que contesta que se autoubique ideológicamente entre 0 y 10. Después de haberle preguntado a cada una de las personas que cubren la encuesta si considera relevante la ideología del historiador para nuestra actividad profesional. El 49% dice que sí. Y a renglón seguido, pues la gran mayoría de los encuestados se autoubican entre 0, digamos, la izquierda más extrema, y 10, la derecha más extrema. Esto en sí mismo ya es muy importante, porque el historiador normalmente es reacio a manifestar su ideología, porque somos todavía esclavos del mito positivista de la neutralidad de la ciencia, de que el historiador es siempre notario, supuestamente imparcial, es decir, como que no existe, como si fuéramos un robot que hacemos historia con los documentos y nada más. Por lo tanto, esto demuestra el carácter avanzado de esta franja de historiográfica internacional representada en la encuesta. Claro, y diréis, ¿y cuál es el resultado? Pues nada, sorprendente. Centro izquierda en un 52%, que entre 0 y 10 pues le ponen la cruz al número 2, 3, 4, 5. Hay que decir que la posición 2, está una izquierda bastante izquierda, es la que tiene más cruces. Pero bueno, esto no sé si en México os extrañará o no. En España se han hecho multitud de encuestas y se sabe que el profesor universitario, no en historia en general, pues un profesor de centro izquierda, y está sobradamente demostrado por el perfil ideológico de la gran mayoría de los actores, y es algo sobradamente conocido. No me atrevo a decir que sea una situación en México, vosotros sabréis. En todo caso, me parece que eso corresponde bastante a los países, a la media de los países representados en la encuesta. La extrema izquierda, 0,1, está representado en un 7%, la derecha 6,8 en un 6%, y la extrema derecha, gracias a Dios, con 9,10 un 0%. Y el no sabe, no contesta un 31%, que es muy usual a lo largo de la encuesta. Pensábamos que podía haber algo de voto oculto, no lo hay. La gente fue bastante sincera y el resultado es interesante porque tiene que ver con alguna de las cuestiones que se plantean, ¿no? Tiene que ver con alguna de las cuestiones que se plantean. Es decir, nos encontramos en una comunidad académica de un progresismo moderado, etcétera, y por lo tanto muy implicada con cuestiones de historia inmediata que naturalmente afectan a una historiografía, pues desde un perfil progresista bastante genérico, pero no por eso menos importante. Ahora, los resultados que más sobresalen a la hora de procesar la respuesta, bueno, ahí es donde alguna sorpresa, ¿no? Yo me encontré con alguna sorpresa porque tenía una idea fragmentada de los resultados, de echar una ojeada, de utilizarlos en alguna de mis conferencias, pero nunca había hecho ese esfuerzo. Que te lo dije aquí mientras duró este congreso, lo sabéis, porque es que no he podido asistir porque estoy al final de una gira, en fin, agobiante, sobre todo en el Distrito Federal, y no tuve tiempo de prepararlo. Me he traído la encuesta aquí y todo, pues, a la hora de redactarlo, de revisar la transcripción, de darle una forma lo más académica posible y revisar lo que aquí decimos en viva voz. Lo que tengo clarísimo es que lo más relevante, el resultado de la encuesta, es la irrupción de una nueva generación de historiadores, en edad y en ideas. Y las ideas firmes unas y otras dudosas, abiertas, consecuencia del periodo de transición que estamos viviendo entre la historiografía del siglo XX y el siglo XXI, que coincide con una transición histórica que estamos sufriendo todos entre el siglo XX y el siglo XXI. Y es clarísima la encuesta. Por tramos de edad, el 50% de los que contestan a la encuesta tiene
pues entre 30 y 40, quiero decir, treintañeros y cuarentañeros, no sé si esto aquí en mexicano se dice, en español creo que se dice así, es correcto. Y eso es lo que domina el resultado. Es algo, un dato con el que trabajamos en nuestra red desde hace años, pues aquí está, digamos, confirmado empíricamente, porque además, insisto, la mayor parte de los que tuvieron una encuesta por vía convencional no están en nuestra red digital, porque aunque el cruce no lo he hecho, no he tenido tiempo de hacerlo, pero me parece que sí, me parece que sí. Y pues hay un 14% de veinteañeros, es lógico que sea, porque aquí, claro, son historiadores, en todo caso licenciados de historia, profesores, un 19% es entre 50 y cincuentones y sesentones, y un 2% de más de 70 años. Está muy bien porque solo un 13% no sabe, no contesta. O sea que todo el mundo dice la edad pequeña. Prácticamente, pues el 87%. Y el 50% de los que cubre la encuesta, insisto, pues tienen entre 30 a 49 años. El perfil profesional es de profesor, lo que en España se llama profesor titular de universidad, que es la minoría mayoritaria, un 36%. Y claro, la mayoría absoluta, un 64%, profesores de universidad e investigadores de centros públicos de investigación. Y el resto, licenciados en historia, profesores de enseñanza media y colegas que están en situación muy diversa. Pero el grueso es mayoría absoluta profesores de universidad y minoría mayoritaria profesores titulares de universidad, que eso además en España tiene una significación muy específica, y hemos tratado de hacer equivaler esa categoría pues en otros países a estatus académicos parecidos. ¿Qué quiere esta nueva generación? Desde luego más debate y más renovación, eso seguro. No tengo aquí la pregunta a la que contestar, en otros casos sí lo diré. Y mantienen en grado elevado relaciones internacionales y relaciones con otras disciplinas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, la parte más dinámica de la comunidad internacional de historiadores, por lo menos una parte muy dinámica de la comunidad internacional de historiadores en las áreas de influencia de Europa y de América que tiene de representatividad que tiene esta muestra. Hay cierta autocrítica alargada que demuestra la seriedad de los que contestan, ¿no? Autocrítica latente. Respondiendo a la pregunta 13, ¿por qué los historiadores cambian de temática cuando investigan? Y entonces, pues primero se reconoce que sí, que se cambia de temática, un 63%, lo cual demuestra, pues, lo que ya sabemos, que la disciplina está en crisis, pero crece y bueno, no hay una situación de decadencia y se cambian los temas de investigación. A la hora de los motivos se reconoce de entrada un 56% que no lo hacen por motivos de innovación. Pues una muestra de sinceridad muy importante, ¿no? Y entonces aparecen dos motivos para el cambio de temática en la investigación, que, claro, donde el sí y el no se equilibran. Uno es que los colegas, es decir, afirmar que los colegas cambian de tema de investigación por estrategia personal. Dice que no un 41%, que sí un 49%. Y en segundo lugar por mimetismo. Dice que no un 48%, que sí un 38%. Cuando es así, ya decía antes, cuando aparecen los resultados equilibrados, ahí pasa algo. Yo creo que esos son flancos débiles de esta generación. Uno es que ha sido educada para hacer carrera académica, no para cambiar la manera de escribir la historia, y que, claro, corre el peligro de hacer carrera sin proponer ideas nuevas, ¿no? Con lo cual todo cambio de estatus pues no produce efectos externos, ¿no? A diferencia de lo que pasó en la generación anterior, que solemos llamar de 68, que adquirieron un estatus académico proponiendo nuevos paradigmas. Ese es un peligro. Y el otro peligro es lo que aquí se puede llamar malinchismo historiográfico, ¿no? Andar detrás de la moda, que viene el primer mundo, de países muy importantes, y que aquí no somos nada, y que cualquier cosa que venga, pues, de Francia, Estados Unidos, de Italia, es importante. Espero que eso no se nos aplique a España, porque precisamente, por lo menos los que estamos en Historia de Debate, está sobradamente demostrado que tenemos una actitud distinta. Y eso le quita fuerza a esta generación emergente de historiadores, porque cuando le preguntamos
Si el relevo generacional afectará la historiografía, duda un poco. Dicen que sí, el 38%, que no el 25%, pero hay un 36% de no sabe, no contesta. Es muy elevado. Por lo tanto, creo que ahora que somos un foro de debate, una corriente historiográfica organizada, Historia de Debate pues tiene que dedicarse a dar más seguridad a esta generación, más ideas nuevas, basándonos en la seriedad de estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, pero bueno, jóvenes para los que ya tenemos algo más de edad, que un 54% dice que sí existe coherencia entre la práctica historiográfica y la filiación historiográfica. Es una muestra de voluntad, de muy buena voluntad, porque a ver hasta qué punto, lo iremos viendo, pues lo de teoría y práctica, entre lo de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de los historiadores se cumple. No olvidemos que esta generación, por razones puramente biológicas, en un plazo de una década, pues sin mayor esfuerzo, va a ocupar todos los puestos académicos, ¿no? Vamos a ver si en ese momento es capaz de ir con ideas nuevas y que se reflejen en prácticas nuevas. Esto es tan obvio. En España a los 70 años la jubilación es obligatoria. Sé que aquí no, me han contado que el profesor en la UNAM tiene una edad media ya más bien hacia 60 años, pero insisto, por mucho que se quiera prolongar y los problemas y lo poco que se cobre a la hora de la jubilación, pues obliga a los profesores a estar pues más de lo que a veces es normal en otros países dando clase, etcétera. En un plazo de una década automáticamente se va a producir este relevo generacional que nosotros querríamos que fuera un cambio historiográfico, y hay elementos suficientes para esperar que eso sea así, pero claro, hay que dar más seguridad a esta generación, y para ello tiene que haber una contribución mayor de la generación un poco mayor de ellos. Otros rasgos novedosos de esta historiografía emergente: primero, cierto optimismo historiográfico que no se da en tramos de edad más avanzados, ¿no? Pregunta 84, ¿tiene la historia futuro? Entre 1 y 10 contestan mucho futuro, es decir, entre 8 y 10, pues a la hora de hablar como disciplina un 48%, como parte de las humanidades un 47%, como ciencia social un 49%. Es un dato muy relevante, porque lo que se escucha a veces en los cubículos y en los pasillos no es eso. Incluso cierto optimismo histórico a la hora de hablar de la relación pasado, presente y futuro. El máximo porcentaje, el 66%, es para la afirmación siguiente: no hay futuros alternativos sin la historia. Este optimismo después es moderado, y es lógico que existan esas dudas a la hora de responder a otras preguntas. Pienso además, como rasgo novedoso, pues un realismo crudo sobre la situación de nuestra disciplina y un objetivo claro de transformarla. Por ejemplo, importancia de la historia en tu país. Pues la respuesta es no malo, digamos, no favorable un 36%, sí favorable un 45%. Por lo tanto, realismo. Tampoco es para echar las campanas al vuelo a la hora de hablar de la situación de la historia en cada uno de nuestros países. A la hora de hablar de la situación historiográfica internacional, ni buena ni mala, hay una posición abierta. No se trata, por lo tanto, de un optimismo voluntarista, sino creo que es algo muy serio, ¿no? Y sobre todo, queda muy claro al hablar si hay o no crisis de la historia. La mayoría, entre un 56 y un 78%, contestan que hay una crisis global de la escritura de la historia, del concepto de la historia, del estatus de la historia, una crisis institucional, una crisis laboral para los jóvenes y una crisis política. Por lo tanto, desde ese crudo realismo, un objetivo claro. ¿Cómo superar la crisis? Pregunta 80. Nada de volver a la vieja historia, un 54%. Y sí ir hacia un nuevo paradigma y un nuevo consenso, entendido como un nuevo consenso historiográfico, ¿no? Eso es un aval para el esfuerzo que Historia de Debate, sobre todo en estos últimos 3 años, está haciendo para generar este nuevo consenso historiográfico. Partidarios de esta solución son el 56% de los encausados, de los encuestados. A la hora de hablar, pregunta 83, de los posibles escenarios para nuestra disciplina en el siglo XXI, se confirma nada de retornos, un 58% se opone al retorno a la vieja historia, pero con todo de una manera muy distinta de cómo trató la historiografía de los años 60
a los géneros tradicionales, porque en la pregunta 73 un 52% son partidarios no de rechazar la historia biográfica, política, narrativa, sino de renovar su contenido. Es una actitud más comprensiva, más tolerante de aquella en la que estuvimos formados, pues, el marxismo, el análisis, el neopositivismo, etc. De nuevo, otra vez insiste que la mejor solución es ir hacia un nuevo paradigma, un 47% defienden esa opción, y esto es una novedad respecto a la pregunta anterior, 80, a las respuestas de la pregunta 80, porque aquí también se dice que la solución no es volver o mantenernos en la historiografía de los 60 y 70, un 45% como máximo. Por lo tanto, es bastante claro lo que se quiere. No aceptar la raza, ni de las nuevas historias del siglo XX, ni del positivismo primigenio que dio luz a nuestra disciplina como ciencia y como profesión, pero que hay que ver hacia adelante, hay que mirar hacia adelante e ir hacia un nuevo consenso historiográfico adecuado al siglo XXI, lo cual es una confirmación del trabajo que hemos hecho aún antes de analizar estos resultados y desde hace unos años. Creo que otro aspecto novedoso de esta historiografía emergente es que aparece la autorreflexión de los historiadores como algo normalizado. Pienso que eso yo lo reivindicaría como un éxito de Historia Debate, que hemos mantenido estos 10 años de continuidad de trabajo en estos campos, de metodología, historiografía, teoría de la historia. Muchos colegas que han participado en nuestros congresos y en nuestros debates en era la primera vez que lo hacían, y nuestros congresos, el próximo será, como sabéis, en el que viene, son únicos de esa dimensión en el mundo, ¿no?, dedicados a esta temática tan específica. Por lo tanto, eso está bastante normalizado. El interés, pregunta 24, por la metodología, la historiografía y la teoría de la historia aparece. Metodología 56%, historiografía 55%, teoría en 44%, no está nada mal. Porque eso se ha hablado mucho, pero ahora ya estamos en una situación que sí, que ya hay esta franja internacional de historiadores, está interesada en estas cosas y hacen sus pinitos de reflexiones en congresos de todo tipo. Y desde luego, muchos de ellos a través de Historia de Debate. Sobre la teoría de la historiografía, o sea, cómo hacer historia de nuestra disciplina, aparecen algunas ideas claras, algunas intuiciones y quizás algunas deficiencias de lectura. Las ideas claras es a la hora de define historiografía. Un rechazo del 97% a identificar historia con historiografía. Algún colega ha propuesto que llamemos historiografía a la historia que escribimos y dejemos historia para la historia como pasado. Es un rechazo del 97%. Un rechazo, eso confieso que me sorprendió, a la historiografía como conjunto de historiadores, fuerte, un 90%. Creo que la pregunta, si lo hubiéramos hecho de otra manera, no tendríamos una respuesta tan tajante, porque seguimos empleando todos de una manera descriptiva el término historiografía para hablar de la historiografía pues contemporaneista, o de la historiografía mexicana, o de la historiografía medieval. Pero en fin, quiero decir que se trata a veces de respuestas muy tajantes, muy radicales, que se transforman en un 80% para definir la historiografía como normalmente se entiende en la comunidad de historiadores, historia de la historia de los historiadores. A la hora de preguntar después el futuro de la historiografía como actividad académica, se rechaza entre un 70 y 84% todas las opciones menos una. Las que se rechazan es historia de la historiografía, que es utilizado por algunos colegas pues a partir de Benedetto Croce, etc. Se rechaza lo de que se transforme en un área autónoma de las especialidades empíricas, lo cual es una confirmación de lo que hacemos en Historia de Debate, que somos todos historiadores empíricos que reflexionamos además. Y se rechaza el identificar la historiografía como historia intelectual, como hacen algunos colegas. Lo único que se aprueba es la definición siguiente, y no mucho, con un 55% nada más. Sin autorreflexión, la historia no tiene futuro. Entonces pienso que es una posición nueva, ¿no? Porque no se trata de transformar la reflexión teórica, historiográfica, metodológica como parte de nuestra actividad diaria, no desvinculada de nuestra actividad diaria empírica, cada uno en su especialidad, en su tema específico. Por lo tanto, creo que es muy nuevo eso. Trata de ideas muy claras sobre el estatus de la reflexión en el oficio de historiador, muy nuevas, porque eso en algún momento lo pretendió el marxismo, también Anales de alguna manera, pero no se logró esta continuidad, ese grado de implantación de estas ideas sobre la actividad reflexiva del historiador en nuestra comunidad profesional. Algunas intuiciones muy valiosas, por ejemplo, la importancia de los valores compartidos en nuestra comunidad especialista, un 65%, eso se corresponde con el concepto de paradigma en Kuhn. Otra intuición muy buena sobre la evolución de nuestra disciplina, que por acumulación y ruptura al 65% de opiniones favorables. Se rechaza
que nuestra disciplina crezca por acumulación, se rechaza que nuestra disciplina crezca a través de rupturas historiográficas y se aprueba solamente por mayoría absoluta que nuestra disciplina progresa de las dos maneras, acumulación y ruptura, lo cual es una rectificación de la propuesta de Kuhn, la estructura de la revolución científica, que nosotros ya hemos venido aplicando y que está en uno de los puntos del manifiesto del año 2001. Bueno, y hablando tanto de Kuhn y de la historia de la ciencia, es donde ahí hay deficiencias de lectura. Yo aconsejo, porque es que se notan las respuestas, que la lectura de la estructura de las revoluciones científicas y además de la tensión esencial, sobre todo el artículo dedicado a la historia, que están ambos publicados en el Fondo de Cultura Económica, y lo que hemos generado en Historia de Debate. Hay trabajos míos, acaba de presentar Guillermo Turner otro trabajo sobre este tema en la jornada de la Biblioteca Nacional del 1 de septiembre, un compañero mío de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Pasamel, también ha trabajado sobre este tema. En fin, o directamente a Kuhn o a través de la aplicación que estamos haciendo desde hace años en Historia de Debate de la historia pospositivista de la ciencia a la hora de estudiar la evolución de nuestra disciplina, mejor dicho, la evolución reciente de nuestra disciplina. Y se nota que no se ha leído a Kuhn, porque dice, ¿qué comparte una comunidad especialista? Si no le damos al que tiene que responder todo hecho, pues claro, el 49%, contradiciendo lo que se decía en una pregunta anterior sobre la importancia de los valores compartidos, pues dice el 49% que poco o nada. Igual demuestra ahí que hay una paradoja total, ¿no? Si el cambio es absoluto, sí, una pregunta, exponemos todo aquello que comparte una comunidad especialista, y entonces todo el mundo se anima y va apuntando cosas y va entendiendo cómo funciona una comunidad especialista. Todo aquello que compartimos, que es muchísimo, porque si hay algo que se parece más a un historiador, es otro historiador, y en ese sentido nos parece mucho más, creo yo, que incluso los sociólogos entre sí o los antropólogos entre sí. Por lo tanto, ahí la encuesta tiene una función didáctica que nos ha dado con mucho gusto, porque ver que el que la ha cubierto ha entendido cada vez más cómo funciona una comunidad especialista, sobre todo cómo funciona la nuestra, y algunos elementos de historia de la ciencia para entender eso. En cuarto lugar, emerge de esta juventud historiográfica que irrumpe en los resultados de la encuesta un nuevo concepto de la historia como ciencia. Por ejemplo, preguntamos en la pregunta 81, la historia como ciencia en el siglo XXI, ¿qué será? Digamos varias posibilidades. Las únicas que son las que han conseguido el máximo porcentaje es 65% cuando se dice que no será igual a la historia científica del siglo XX, y con un 68% que para nada se va a abandonar la historia como ciencia. Dos datos muy relevantes. Faltaba alternativa. ¿Cómo será en el siglo XXI la historia como ciencia? Pero es que no hicimos la pregunta adecuada. Con toda alguna pista. Pregunta 27. ¿Es importante el conocimiento de los valores y la bibliografía de los historiadores para entender nuestro trabajo como científicos de la historia? Un 54%, sí. Lo digo una pista como pista para que se vea por dónde van los tiros, ¿no? Por eso que creo que después de darle muchas vueltas, en el manifiesto del 11 de septiembre del año 2001 definimos en el punto 1 la historia como ciencia con sujeto. Si esta pregunta se lo hubiéramos hecho a nuestros entrevistados, estoy convencido que conseguiría una mayoría abrumadora. No conocíamos los resultados, no conocíamos las lagunas que existían en el tipo de preguntas, pero creo que la respuesta es esa. La historia en el siglo XXI va a ser una ciencia con sujeto, sobre todo con sujeto historiador colectivo, de donde la comunidad de especialistas va a jugar un papel decisivo. Eso ya lo explicó Kuhn en su momento, ¿no? Por lo tanto, no hacemos más que, en ese sentido, seguir nuestra propia experiencia, nuestros propios fracasos, nuestras propias alternativas para llegar a una conclusión, pues que ya está en la estructura de las revoluciones científicas del año 1962 y en el posfacio de 1969. Y para esto, ratificar esto, hay un rechazo de la definición de historia según Ranke y la definición de historia del posmodernismo. El mayor objetivismo, el mayor subjetivismo. Eso de la historia, la función del historiador es conocer el pasado tal como fue, pues tiene un grado de aceptación, pues el más bajo, un 43%. Claro, es normal que haya colegas que le pongan una cruz, porque obviamente de ahí viene el origen de nuestra disciplina como ciencia. Eso me parece normal. Los rechazos de las posiciones posmodernas son mucho más radicales, de un 76% en un caso, un 75% en un caso. Cuando preguntamos, ¿tú crees que la historia no es una ciencia
porque no reproduce exactamente la verdad del pasado. Un 76% dice que no, claro, está más actualizado el concepto de ciencia en su dimensión relativista de lo que podía parecer, ¿no? Y pues en otro lado se le pregunta, ¿el historiador sigue buscando la verdad en la historia? Un 75% dice que sí. Claro, no es la verdad del positivismo, es una verdad un poco más compleja. O sea, en ese sentido hay un rechazo, hay unas ganas muy mayoritarias de superar el positivismo del 19 y un rechazo de las propuestas postmodernas, que en su grado más extremo, como sabéis, nos propone Hayden-White que la historia vuelva al seno de la ficción y de la literatura. Y hay porcentajes pues muy significativos, un 87% para esa idea de que la historia se hace con documentos y con ideas del historiador. Y después un 65% para la definición que el historiador conoce el pasado mientras lo construye, o descubre el pasado mientras lo construye. Ahí faltó de nuevo nuestra propuesta de la historia ciencia con sujeto. Pero para que se vea el grado de sensibilidad y respeto al papel que juega el historiador en el proceso de conocimiento histórico, es que el 96% dice que el historiador influye de una manera muy importante en el resultado de su trabajo. El 73% dice que influye pues porque aporta su formación, su conocimiento bibliográfico, metodológico, etc. Y un 80% dice que influye a través de los valores que tiene como persona, desde las creencias hasta las ideologías. O sea que, por primera vez, otra novedad. ¿Y qué piensa esta generación joven que se formó, digamos, en los últimos momentos de influencia de análisis del marxismo y del neopositivismo? Me refiero a la historia cuantitativa y geometría, nueva historia económica norteamericana, etc. Pues sí, pero no. Y no. Por ejemplo, califica, pregunta, las tendencias del siglo XXI. Pues ahí somos, los colegas son generosos. Entre 1 y 10 le da aprobado, notable o sobresaliente entre 5 y 10, un 72% análisis, un 69% al marxismo, un 52% al neopositivismo. Ahora, cuando preguntamos, hoy, ¿cuál es tu tendencia historiográfica más próxima? Pues aparentemente, claro, bajan dramáticamente los porcentajes, pero aparentemente, pues claro, se manifiesta pues esta simpatía, pero son simpatías hacia atrás. Por ejemplo, un 47% manifiesta su cercanía con Análisis, un 36% su cercanía con el marxismo, y un 10% su cercanía con el neopositivismo. Pero, ahí está el tema, es que más de la mitad de los que cubren la encuesta o bien dicen que no simpatizan con ninguna de esta corriente o que ni saben el contexto. O sea que la mayoría no se sienten vinculados ni al análisis, ni al marxismo, ni al neopositivismo. No se sienten afiliados, cercanos a las grandes escuelas del siglo XX. Esto está, como recordemos, está cubiertas estas encuestas en el año 99 y algunas un poco en el año 2000 y incluso en el 2001. La gran mayoría en el año 99. Esta desafiliación es, claro, es mayor y ahora se invierte el orden. Es mayor en el caso del neopositivismo de un 88%, los que rechazan o no saben, del marxismo un 62% los que rechazan o no saben, y de análisis el 51% los que rechazan o no saben. O sea, para la mayoría en todo caso ya nos sirven las cercanías historiográficas del siglo XX en el año 1999. Llegado aquí a este punto, me pregunto si Kuhn tiene razón cuando dice que un paradigma mientras no es sustituido por otro, continúa vigente. Pues claro, resulta que estas escuelas se consideran que ya no están vigentes y ya no han sido sustituidas por otras, porque los encuestados dicen que quieren ir hacia un nuevo consenso, hacia un nuevo paradigma, pero todavía no ha adquirido su forma definitiva para nada, ¿no? Aunque yo creo que aquí quizá a lo mejor no se equivocaba tanto tú, y sin que nos diéramos cuenta se está creando un consenso inadvertido alrededor de una propuesta que más que una revolución historiográfica activa, pues es, como decía Gramsci, una revolución pasiva, y es la fragmentación de nuestra disciplina. El todo vale como consenso que sustituye a las grandes escuelas del siglo XX. Ahora, eso, si algo de eso hay, hablaremos al final, es un proceso para nada cerrado, porque si se caracteriza todas las respuestas de una cosa es que estamos en un periodo de transición, vamos hacia
un nuevo consenso y por lo tanto, aunque esto fuera cierto, para nada estamos ante una situación de ciencia normal, como diría Kuhn, de final de una transición historiográfica. Esto se confirma en la respuesta a la pregunta 66 de la crisis de la historia a qué grandes escuelas del siglo XX afecta más. Bueno, aquí curiosamente aparece en primer lugar el marxismo, y ahí eso es por su dimensión política, de un 80%, en segundo lugar el análisis, un 62%, en tercer lugar el neopositivismo, un 50%. Es curioso porque según lo que preguntes obtienes un resultado. Hay que juntarlos todos para entenderlo después. Yo creo que a pesar de esta conciencia clara de la crisis del marxismo, quizá global, no solo historiográfica, sino política, a partir de la caída del muro de Berlín, fundamentalmente no neutraliza una manifiesta simpatía como escuela del siglo XX, muy cercana a la simpatía con Annales y muy distante a la simpatía con el neopositivismo. Es muy importante porque se trata de una generación que no quiere hacer tabla rasa. Desde luego de Annales no, pero tampoco del marxismo. Claro, la segunda más afectada se considera Annales, un 62%, y la tercera aquí aparece menos afectada al neopositivismo, un 50% nada más, que explica los retornos que hemos vivido, pues en fin, en la última década, arranque y a los temas historiográficos tradicionales. Cuando se le pregunta, ¿es necesario recuperar el espíritu de escuela en el siglo XXI, de escuela historiográfica? Un 45% dice sí, con mucha seguridad, cuando realmente ni se sabe cómo ni cuál. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que como un deseo anterior a la transformación de historia de debate en tendencia historiográfica, que es muy reciente, de finales del año 2001, y que eso todavía está haciendo su camino. O sea, en su camino necesitaremos años para ver el resultado de esa nueva fase de historia de debate. Es muy claro el rechazo del posmodernismo y del revisionismo. Se rechazan todo lo que se considera próximo del posmodernismo desde el punto de vista historiográfico, salvo una cosa, el criticismo que nos aportó. Y lo aprueba un 42%. Lo demás se rechaza todo, de una manera fuerte además. Y se acusa, que es la parte negativa, el impacto en la menor identificación con la idea de progreso. Un 65% pues siente que la idea de progreso se ha visto resentida, no por la ofensiva postmoderna, sino por los hechos que han sucedido en las últimas décadas del siglo XX. Ojo que estamos en 1999, es decir, un año donde meses después, o incluso cuando todavía estábamos recibiendo encuestas, pues se inician procesos históricos nuevos como Seattle y otros. De eso hablaremos al final. También un rechazo muy grande del revisionismo, de un 45% el revisionismo de las revoluciones inglesa, francesa, rusa, etcétera. Un 58% el revisionismo del holocausto, de los fascismos y eso. Y un 46%, atención, de la historia del comunismo. Es una de las sorpresas que yo me llevé. Por lo tanto, hay una idea de sin comulgar con ruedas de molino, de no hacer tabla rasa de todo lo que aportó historiográficamente en estos campos de revolución, de holocausto, de fascismo, de movimiento obrero, vinculado al tema del comunismo y del socialismo, etcétera. Pero al mismo tiempo sabiendo de que entramos en otra época histórica y en otra época historiográfica. Hay también como nuevo en esta muestra que hemos analizado la recuperación de la idea de compromiso, pero una idea de compromiso, como ya sospechábamos, y es lo que estamos predicando historia de debate por todos los sitios, muy distinta a los 70, más profesional, más general, más vinculado a valores, etcétera. Por ejemplo, pregunta 53, ¿para qué debe servir la historia? Pues lo más votado, lo más apoyado por los encuestados, como conciencia crítica, un 69%, respeto al otro, para educar en respeto al otro, un 61%, eso no tiene nada que ver con los 70, donde allí los 70 lo característico es tanto en términos historiográficos como políticos imponer al otro las ideas de uno. Pero no me refiero al marxismo, Annales fue lo que hizo también, haciendo como es una referencia querida por todos y fundamental para todos nosotros, ¿verdad? Y después un 57% educación ciudadana. Muy bajo, un 25% que la aportación de la historia debe servir para crear una conciencia nacional, la verdad. Me ha sorprendido un poquito, y de hecho un 60% acepta de que el nacionalismo inventa la historia, y se hace una crítica en todo caso leve, porque todos de alguna manera pues sentimos la patria, algunos tenemos ya no sé cuántas, la chica de Galicia, la grande de España, pues la latina en general, la europea, ya nos volvemos locos de tantas patrias que tenemos, si no se queda uno con la más cercana, ¿verdad? Pero en ese sentido una crítica leve, pero seria, seria sobre ese tema.
Y le hacemos una pregunta: ¿para qué debe servir la historia? Para la carrera académica. Son 18% lo aprueba. Lo cual no quiere decir que haya una parte de esta generación de 30 a 40 años que realmente esté centrado en eso nada más, la carrera con proyecto de trabajo, etcétera, y no está representada en esta muestra. Creo que esta es la parte menos viva de esta generación de 30 y 40 años. Cuando preguntamos relación de historiador con el poder, se produce cierta confusión, pero muy sana. Por un lado, que debemos ignorar el poder político, se sobreentiende, ¿no? No. ¿Debemos transformar el poder? Era una idea de los 70. No. ¿Debemos criticar el poder? División de opiniones. Yo creo que faltó la pregunta del manifiesto, que el historiador debe ser autónomo del poder político, del poder mediático y de los medios y de las editoriales y todo. Pero entendéis, son posiciones muy matizadas que abren nuevas perspectivas realmente útiles para nuestra disciplina. La mayor confusión, el mayor problema del resultado de esta encuesta sobre el estado de nuestra disciplina en 1999 es, y surge a borbotones por todos los lados, es la fragmentación de nuestra disciplina. Quizás eso no sea tan grave como la ausencia de conciencia de la gravedad que esto supone para el presente y para el futuro de la historia. Aquí es donde yo hablaba antes de un paradigma oculto, de un consenso inadvertido. Por lo tanto, los consensos inadvertidos que nos hacen públicos, que no son fruto de un debate, pues son muy endebles, son simples paréntesis, pero no debemos subestimarlo para nada. Por ejemplo, y veréis que aquí esto no deja de ser divertido, ¿no? Cuando hablamos, ¿es necesaria la interdisciplinaridad? Un 95%, abrumador, sí. ¿Es necesaria la interdisciplinaridad entre historia y ciencias sociales? Abrumador, un 92%, sí. ¿Es necesaria la interdisciplinaridad entre las disciplinas históricas? Desconcierto absoluto. Un 49% que pasa pocas veces no sabe y no contesta. Colegas serios todos, ¿eh? Solamente dicen que no, un 28%, y que sí, un raquítico 20%. O sea, estamos alienados, como se decía en los 70, respecto a nuestra propia profesión, de una manera que aquí yo es que ya sospechábamos, ¿no? Pero es que al final, al resultado de la encuesta de una manera crítica, claro, naturalmente, observamos que este es el gran agujero negro que tiene la encuesta y que tiene nuestra disciplina cara al futuro. En la pregunta 8, que es la siguiente, la anterior, sigue la confusión. Decimos, a ver, ¿qué piensas de la interdisciplinaridad entre la historia en general y las especialidades históricas? Es que lo dejamos bien claro. ¿Tú crees que se practica? Un 84% dice que sí, es imposible. Sí, más de la mitad en la pregunta anterior habían dicho que no sabían qué era eso. Y entonces damos una lista de áreas y dice, tú colaboras. O sea, hay colaboración entre historia general y arqueología, historia general, historia económica, historia general, historia del arte y tal. Y van poniendo las cruces por afinidad, pero no porque haya realmente una colaboración que todos sabemos que no existe. Colaboramos más con otras disciplinas que entre nosotros mismos. Y de hecho, cuando preguntamos ya directamente por la interdisciplinaridad entre la historia y las ciencias sociales, pues ya son respuestas reales. ¿Tú lo practicas? El 80% dice que sí, y es creíble la lista, porque ya os he dicho que se trata de una franja de historiadores realmente avanzada, y todo se colabora con la geografía, con la economía, con la sociología, etcétera, ¿no? Pero claro, sigue habiendo esta confusión y sigue habiendo desconcierto cuando preguntamos por la colaboración interna en el seno de nuestra disciplina. Por ejemplo, preguntamos esta idea vieja del positivismo, ¿no? Ya sabéis, de ir hacia una ciencia social unificada. ¿Estás de acuerdo? Dicen el 57% que no. Claro, nos faltó en ese momento hacer la pregunta, ¿estás de acuerdo con que la historia sea una ciencia unificada? Porque habría que ver qué pasa con los colegas. Ese es un reto cara al futuro, en definitiva, redefinir la historia como ciencia, recuperar cierta unidad interna por parte de nuestra disciplina. En este debate lo hemos logrado en buena medida ya, desde el punto de vista de las posiciones historiográficas comunes, y nos lanzaremos cara al futuro a hacer lo mismo en la investigación empírica. Claro, ¿de dónde viene esta enorme fragmentación? Pues es el efecto oculto, primero, de la caída de las grandes escuelas del siglo pasado, del auge del posmodernismo del todo vale, del auge de los retornos de la historia tradicional, y esto produce un nuevo consenso, paradigma en el sentido econiano inadvertido, y que en todo caso, por la honestidad de los que responden y su seriedad, en algunos momentos queda claro de que ahí la confusión es enorme. Por ejemplo, a la hora de preguntar cuál es el escenario
que tú consideras posible para la historia del siglo XXI. Hay que sobreentender y deseable, ¿no? Es obvio, cada uno apunta lo que más le gusta. La fragmentación es el escenario, o sea, el nuevo paradigma postmoderno. Dice no un 33%, sí un 35%, no sabe, no contesta un 30%, la dispersión absoluta. La dispersión absoluta, y además ahí se demuestra lo que decía antes, hay un enorme agujero negro, porque es que generalmente los encuestados son muy radicales a la hora de la respuesta, y cuando lo tienen claro producen mayorías muy absolutas. Y en este caso la fragmentación de las respuestas demuestra que la fragmentación de la disciplina es algo que, sobre lo que no existe un estado de conciencia y que nos inunda por todos los lados. En la pregunta 42 preguntamos ya más claramente: ¿estás de acuerdo con la fragmentación de nuestra disciplina? Que eso es la superespecialización, ¿no? No un 46%, sí un 32%. No sabe, no contesta un 20%, es decir, un 52% naturalmente o está de acuerdo o no contesta. Así está la situación. Pero lo primero es lo que ya estamos haciendo en Historia de Debate, separar las palabras que empleamos. Cuando nos referimos a la interdisciplinaridad en el interior de la historia, llamarla intradisciplinaridad, y cuando nos referimos al diálogo de historia de ciencias sociales, seguir llamándolo interdisciplinaridad. Esta es mi propuesta, y creo que hoy es necesario primar la intradisciplinaridad sin abandonar la interdisciplinaridad. Porque si no, seguirá pasando lo que pasa hasta ahora. Distinta pregunta, la misma nos van a ofrecer la misma respuesta. De hecho, quiero deciros que cuando se le pregunta sobre la relación futura de historia y ciencias sociales, se le propone a los que responden, pues, ¿qué les parece si deberíamos converger con otras ciencias sociales, o mezclarnos o fusionar? Y ahí el rechazo es total. Solamente se acepta que tiene que haber un intercambio. Yo añadiría, pero se le pregunta ahí, se busca un intercambio igual porque se defiende nuestra disciplina para que no se vea diluida en otras. Sin embargo, cuando le preguntamos lo mismo a la relación entre las subdisciplinas históricas, por mimetismo, porque nunca hemos pensado en serio en este tema, pues se dice lo mismo, que debemos intercambiar. Pero ¿cómo vamos a intercambiar si participamos todo de una base común, que es el estudio del pasado, etcétera, desde el presente y etcétera? Ahí hay un enorme mimetismo. Yo recuerdo cuando salió el libro Expansuado, de Victoire Ramier, de la historia en migajas, un amigo, yo hice una reseña de su libro Crítica, y él decía que Anales se estaba fragmentando, pero ya en aquel momento era muy evidente que se fragmentaba toda la disciplina desde finales de los años 70, y no nos paramos a pensar en eso seriamente, y han pasado ya pues 15 o 20 años desde esa denuncia, que no fue la única, sobre la fragmentación de nuestra disciplina después de la caída de los grandes paradigmas, y la situación ahora en ese sentido ha empeorado en este aspecto, en otro ha mejorado afortunadamente. Lo que ha mejorado nos va a permitir resolver, pienso yo, este problema. Con todo, en este tema capital, en esta laguna capital, que no solo es de los encuestados, es de nuestra disciplina, si es una laguna los sujetos encuestados, que son más jóvenes, más formados, más avanzados, imaginaros cómo está la situación del conjunto de la comunidad internacional de historiadores. Y ahí se manifiesta con toda la seriedad, pues, con toda la coherencia, pues la confusión. Por ejemplo, a la hora de interdisciplinaridad, pues el encuestado se queda sorprendido si la aplicamos al interior de la historia. A la hora de la fragmentación duda, y con toda sinceridad dice que no tiene claro que sea malo, ¿no? Y a la hora de hablar de historia global total, es el desastre total en las respuestas, con toda sinceridad. Pregunta 50, ¿qué hacemos con el concepto de historia global e historia total? Y es que no quieren nada, o sea, abandonarlo, el 71% dicen que no. Mantenerlo como utopía, horizonte utópico y tal. Bueno, todavía hay algunos que aún se pican, porque es muy cómodo decir que es algo a lo que no llegaremos nunca, pero lo tenemos como horizonte, y un 54%. Con todo, la mayoría absoluta dice que nada de seguir con ese nuevo objetivo al que no vamos a llegar nunca. Lo que sería más interesante, reconstruimos el concepto de historia global. Aún así un 62% dicen que no. Pienso porque no decimos cómo es. La transformamos, la búsqueda de una historia global total, como línea de investigación. 50% dice que no. Pienso que porque no decimos cómo. Y así es decir, que ni abandonarlo, ni seguir, ni reconstruirlo, ni nada. Hay una gran sinceridad en la respuesta, y nos abre un camino y nos plantea un reto de reconstruir el concepto de una manera práctica para que realmente pueda ser asumido
por esta franja dinámica de la comunidad internacional de historiadores que está buscando una respuesta, porque no quiere ni abandonar este concepto heredado de análisis del marxismo, ni quiere seguir con el rito de invocar una historia total que ha servido, como sabéis, de coartada, casi ideológica, desde luego idealista, para fragmentar bajo ese paraguas la disciplina cada vez más en especialidades y subespecialidades. Pero hay salidas. Por ejemplo, cuando pregunta 19, ¿el futuro de la historia de las mujeres? Claro, entusiásticamente, un 71% dice que sí tiene un gran futuro. Después, dicen no a la historia de las mujeres como especialidad, un 60%. No incluso a la historia de las mujeres como historia de género, que sabéis que incluye también al género masculino, un 52%. Ojo, que los encuestados son un 63% hombres y un 34% mujeres, que creo que refleja la correlación de géneros en el seno de la profesión, menos en el Instituto Moras, que me han dicho que abrumadoramente no es así, que son mujeres todas, pero creo que es un caso bastante excepcional. Cuando preguntamos, que eso es lo notorio, si debe prosperar la historia de las mujeres como historia común, o sea, en relación con la historia general, es lo único que tiene aprobado. Un 50% dicen sí. Y después, claro, decimos, ya para ser más provocadores, ¿y debe la historia de la mujer reintegrarse a la historia general? Claro, por toda la identidad, ¿no?, feminista que tiene esta línea de investigación. Y aún así dudan, Dicen no un 40%, sí un 48%. La solución es obvia, ¿no? Hacer una historia mixta, historia general, historia de las mujeres, y que continúe con especialidad. Por lo tanto, si hay salida, si somos capaces de definir nuevas historias globales que permitan sobrevivir a las especialidades, aunque solo sea por razones académicas y porque son necesarias, porque no podemos hablar todo de todo, y al mismo tiempo avanzar en entender puentes en este archipiélago que se ha convertido en nuestra disciplina entre las diferentes islas que son las especialidades temáticas, tecnológicas, etc. En fin, y termino. El desfase de la encuesta 1999 y 2003 es enorme, porque curiosamente en 1999 se produce una aceleración de la globalización y de la antiglobalización, lo que aquí llamáis altermundismo, A partir del 99 es cuando se acelera la incorporación a Internet de todos los colegas, prácticamente todos empezamos más o menos por esa época, por ejemplo, todos los que estamos en la red de Historia de Debate a movernos por Internet. Al mismo tiempo, pues tiene lugar en ese tramo temporal el 11 de septiembre y en el plano ya de historia inmediata, pues el proyecto Nuevo Siglo Americano, que está marcando nuestra vida global y nuestra vida nacional, como ya sabéis, y la antiglobalización, pues, se ha generado un movimiento social global que empezó en 1999 en Seattle, que ha pasado por los diferentes Porto Alegre y ha terminado el 11 de febrero en las manifestaciones de millones de personas contra la guerra de Irak. Esto ha ido muy rápido porque Porto Alegre inmediatamente ya en el segundo se puso en los medios de comunicación social al mismo nivel que Davos en cuanto a atención mediática y atención pública, y lo volveremos a ver ahora ahí en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, pues que está teniendo lugar en Cancún. Eso, sin embargo, no existía en 1999, eso afecta a la historia, afecta a la historiografía, y un factor importante, que Historia de Debate como red digital no existía. Entre 1999 y 2003 ha habido 500.000 de visitas a la red de Historia de Debate, precisamente de esta franja a la que nos estamos refiriendo, que son los que le interesa la metodología, los que pues son gente joven, que se mueve por Internet, etc. Y el 11 de septiembre del año 2001 pues hemos elaborado esas posiciones historiográficas comunes, el manifiesto historiográfico que han firmado hasta este momento 239 profesores de 24 países de 3 continentes. Por lo tanto, la historia de debate que ha surgido después de la encuesta tiene la misma zona de influencia geográfica, académica y la misma composición generacional que esta franja internacional. Con lo cual quiero decir que esas lagunas, en parte, si se hiciera hoy la encuesta, pues encontrarían respuestas más cercanas a lo que ahora nosotros estamos haciendo. Se nota mucho de que el resultado de la encuesta va por vía convencional, de correo postal, cuando se pregunta sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la historia. Claro, para ser políticamente correctos, el 79% dice que sí, claro, que va a tener influencia. Y después les dice, ¿y cómo? Y se produce otra vez el desconcierto. En metodología, no. En historiografía, no. En epistemología, no. En didáctica, algunos dudan de la historia, claro. Eso es lo que es la realidad. La Historia de Debate demuestra que las nuevas tecnologías pues afectan en todo, en el perfil del oficio historiador, de la estructura de historia, metodología, historiografía, epistemología.
También le preguntábamos en 1999, antes de la aceleración del proceso de globalización y sus críticos. ¿Afecta la globalización a la historia? El 64% sí. Insisto, buenas intuiciones, pero claro, no existían las realidades en el año 99 que hoy conocemos. Pero por eso digo que es una franja de la comunidad internacional muy avanzada, muy interesante. Pregunta 44. ¿El Estado-Nación es el adecuado para el desarrollo de la historia y de la historiografía? No, el 49%. Muy avanzada, muy avanzada. Entonces, en ese sentido, más preguntas interesantes. Pregunta 44. Relaciones internacionales de dependencia que existen entre las diferentes historiografías nacionales. ¿De qué depende que una historiografía pueda pensar por sí misma? La pregunta provocadora. Jamás se pensó nadie sobre esto, ¿no? Entonces, los que tienen la puntuación máxima son que una historiografía piensa por sí misma, un 54% si tiene una tradición académica, se entiende, un 55% si hay formación de sus componentes, y un 49% si hay apoyo económico para la historia, o sea, los países más desarrollados. Aquí es donde se nota más que estábamos en el 99, no en el 2003. Pregunta 39. El efecto de la globalización sobre las relaciones de dependencia, historiografía de países desarrollados, historiografía de países en desarrollo, ¿qué favorecerá a los países en desarrollo o a los otros? El 50% a los países en desarrollo. Eso rompe con el optimismo histórico y historiográfico que había al principio, pero no habíamos visto lo que hemos visto después del 99, ¿verdad? Y ello pese a que en un 74% los encuestados se manifiestan en favor de un intercambio igual entre las historiografías, sea por muy poderosa y por mucha tradición que tenga el país, etcétera. Lo cual, pues, es un mentir a los que siguen proponiendo el malinchismo historiográfico de nuestro país, y nuestro, que ha sido siempre dependiente de focos de innovación historiográfica más allá de los Pirineos. La prueba de todo esto, de que el intercambio igual es posible, es la propia existencia de historia de debate. Por lo tanto, si otro mundo es posible, es que otra historia es posible. Me refiero a la escritura de la historia. Creo que son dos fenómenos paralelos, uno una historia inmediata, otro una historiografía inmediata, autónomo. Nosotros siempre hemos sido muy conscientes en historia de debate que formamos parte de un todo. Por eso ayer yo, en el cambio de Michoacán, hablaba de cómo ver el mundo después del 11 de septiembre, porque según vaya el mundo después del 11 de septiembre, así irá nuestra disciplina y nuestro proyecto historiográfico en el siglo XXI. Yo creo que precisamos recuperar la idea de progreso, otra idea de progreso, no la que conocimos en el siglo pasado, para que nuestra disciplina sobreviva y se fortalezca, y no el contrario con la globalización. Termino con un triple llamamiento. A la joven generación emergente, 30-40 años, de la que estamos hablando una y otra vez repetidamente, que no hemos convocado, que ha venido a nosotros respondiendo a nuestra encuesta, aceptando el reto mientras otros de edades mayores o de edades más jóvenes lo rechazaban, le llamamos a asumir plenamente su responsabilidad desarrollando esta historia emergente en contacto con la historiografía, con la historia más inmediata. A la vieja generación del 68, a la que yo pertenezco política y biológicamente, no académicamente, o lo que queda de nuestra generación, a seguir apoyando lo nuevo, superando viejas frustraciones, grillas y prebendas. En todo caso, aprovechar las posiciones de poder que se tienen para seguir apoyando, como era nuestro proyecto original en el año 68, lo nuevo, un futuro mejor para nuestra disciplina y para el mundo. A las presentes y futuras generaciones de estudiantes y egresados de historia a combinar o alternar el renovado compromiso civil, social y político que vemos en nuestros estudiantes, no solo aquí, también en España y en Europa, con un compromiso historiográfico de futuro, porque su futuro de historiadores o profesores de historia depende de ello. El objetivo común de estas tres tramos generacionales es recuperar la idea de progreso historiográfico perdida hace 20 o 25 años. Así será si queremos y nos agrupamos todos académicamente. Muchas gracias. Pues Gerardo, por favor. No, es que tenemos una entrevista con el rector ahora. Si os parece, yo tengo que irme a una entrevista que surgió de última hora. Creo que ahora va a tener lugar la presentación del libro y como después, hacia las 12, tendremos la mesa de historia de debate, pues si hay algunas cuestiones, pues se pueden hacer en ese momento, ¿no? ¿Os parece bien? Pues entonces dejamos aquí la conferencia y... Gracias, Carlos.